tradición como la entrega de la cosa. Entonces, como segundo elemento, nosotros necesitamos, para adquirir el derecho real, que nos entreguen la cosa, que tengamos la posesión de esa cosa. Esa posesión de la cosa, lo que va a hacer es que nosotros podamos mostrarle a la sociedad nuestra relación directa con el objeto. Y acá también, de acuerdo al tipo de objeto que estemos teniendo, es el modo que la ley va a determinar. Porque no es lo mismo el modo, es decir, la posesión o la entrega de la cosa, con respecto a los objetos muebles no registrables, como un mate, sigo con el ejemplo del mate, en donde la posesión es cuando el vendedor le entrega al comprador, que adquiere el derecho real, la factura como título por un lado y le da el mate. Bueno, ese dar el mate para que el comprador se lo lleve es el cumplimiento de la tradición o de la posesión o de la entrega del objeto. Pero si nosotros nos vamos a un inmueble, esa entrega del objeto se va a materializar, esa posesión se va a materializar de otra forma distinta a la cual se van a realizar, por ejemplo, con el mate que les acabo de mencionar, que es una de las formas más típicas, la entrega de la llave. Cuando nosotros vamos, supóngase, a la escribanía, firmamos la escritura o firmamos un boleto de compra-venta, que en cuanto a título no es lo mismo, pero se suele hacer, y nos entregan la llave del inmueble. Bueno, la entrega de esa llave es un acto posesorio porque nos permite o nos da la posibilidad de ingresar al inmueble. Entonces, fíjense en cómo, en el caso del inmueble, la entrega de la llave y no del objeto propiamente dicho, hace de modo o de tradición, y en un objeto mueble no registrable, la entrega tiene que ser del objeto mismo para que el comprador pueda adquirir el derecho real sobre el objeto. ¿Les queda claro hasta acá, chicos? Sí, sí, está muy claro. Se entiende. Bien. Bueno, como es una especie de monólogo entre ustedes, entre yo y ustedes, son las 9:05, descanso 5 minutos la voz para no complicarme porque ando con un problema de garganta, todavía sigo medio complicado. A las 9:05 nos volvemos a conectar, así descanso 5 minutos la voz y seguimos con la clase, ¿les parece? Genial. Bien, no se me vayan, por favor. Bueno.
Bueno, continuamos, chicos. La idea, hasta acá se entendió todo lo de los derechos reales, ¿no? Como vamos avanzando, ¿no? Sí, hasta ahora sí. Bueno, gracias, María. Em, el tema que vamos a seguir ahora es respecto a las relaciones de poder. Y acá les quiero hacer una gran diferencia entre lo que se entiende de los derechos reales, que vimos que es ese poder jurídico reglado por la ley, y que esta situación del jus preferendi y jus persequendi, no es lo mismo hablar de derecho real con esta particularidad que yo les estoy mencionando recién, a hablar de lo que son las relaciones de poder. Las relaciones de poder son el contacto material que tiene una persona con una cosa, lo que no significa que ese contacto material que tiene esa persona con una cosa esté vinculado o unido a un derecho. A veces está unido a un derecho y otras veces no. Y acá les voy dando algunos ejemplos para después desarrollar cada una de las relaciones de poder que existen en nuestro ordenamiento jurídico. A ver, ustedes seguramente ahora están, no sé, sentados en la cama o en el living o en la mesa del comedor, escuchando la clase y tienen contacto con distintos objetos materiales en su casa. Ese contacto que tienen ustedes con esos objetos, no todos esos objetos, a lo mejor, son de su propiedad. A lo mejor están sentados en la mesa que corresponde o que pertenece a sus padres, porque viven en la casa de sus padres, y están sentados en la mesa que es de sus padres. Bueno, ustedes tienen una relación de poder sobre ese objeto, pero no tienen un derecho, porque el derecho de propiedad o el derecho de dominio es de sus padres sobre esa mesa, pero no quita la existencia de una relación de poder sobre ese objeto. Supongamos que ustedes están ahora viendo la clase de Zoom por el celular o por la computadora, y esa computadora o ese celular es de su propiedad, y ustedes fíjense en que tienen una relación de poder, tienen un contacto con la cosa, pero está unido en esta oportunidad, a diferencia del ejemplo anterior, con un derecho real que es el de propiedad sobre ese objeto. Entonces, fíjense en que en el primer ejemplo había un contacto con la cosa, pero no había un derecho respecto de la persona que tiene ese contacto. Y en el segundo ejemplo teníamos el contacto, al igual que en el primer ejemplo, pero aparte del contacto teníamos un derecho. Entonces, las relaciones de poder son el contacto o vínculo que tiene una persona sobre una cosa, en donde puede o no llegar a estar unido a un derecho. El ejemplo más típico, al margen del que les acabo de poner a ustedes, sobre todo el primero, es el del ladrón. La persona que roba un objeto no tiene un derecho real sobre el objeto que robó, no tiene ningún derecho sobre ese objeto, pero tiene una relación de poder, porque hay un contacto del ladrón con el objeto que ha robado. El ladrón que les roba el celular y sale corriendo y tiene el celular en su poder, tiene un contacto con ese celular. Está claro que es un contacto que es ilegítimo, que es de mala fe, que es vicioso, y que le da la posibilidad al propietario, sobre la base del ius persequendi, de tomar las acciones necesarias para poder recuperar ese celular. Pero mientras que lo recupera, el que tiene la relación de poder sobre ese objeto, el contacto con la cosa, es el ladrón. No sé si hasta acá se entiende la primera parte en cuanto a la diferencia entre que el derecho real es el poder jurídico que tenemos que cumplir con la teoría del título y modo para poder adquirir ese derecho real. Eso es una cosa. Y una cosa distinta es la relación de poder, que es el contacto o vínculo que se tiene con la cosa, que a veces puede estar atada a un derecho o a veces no puede estar atada a un derecho, como el caso del ladrón que les acabo de mencionar. Las relaciones de poder son tres. Estas sí las vamos a desarrollar en esta parte de la clase, que son la posesión, la tenencia y la yuxtaposición. Les vuelvo a repetir: posesión,
tenencia y yuxtaposición. Estas tres son las relaciones de poder que el Código Civil y Comercial determina. Cuando nosotros hablamos, vamos a empezar a desarrollar lo que es posesión. Cuando nosotros hablamos de posesión, estamos hablando del contacto físico que tiene una persona sobre esa cosa, pero con una particularidad muy especial. Es decir, no reconoce que exista una persona que tiene un mejor derecho del que él tiene, lo tenga o no. Es decir, el ladrón que les roba a ustedes el celular no reconoce que ustedes tienen derecho sobre el celular, porque si reconociera que tienen derecho sobre el celular, no les debiera robar. Entonces, al robarle a ustedes, no reconoce el derecho que ustedes tienen y por tanto tiene una posesión que va a ser ilegítima, que va a ser de mala fe, que va a ser viciosa, pero no deja de ser posesión. Entonces, en la posesión tenemos dos elementos para que ésta se pueda dar o se pueda adquirir, que es, por un lado, el corpus, que es el contacto físico con la cosa, en el ejemplo que les acabo de dar, el ladrón, y el segundo elemento es un elemento subjetivo, que es el no reconocer un señorío superior o el no reconocer la existencia de un mejor derecho del que está teniendo la relación de poder. Les aclaro, tenga o no tenga esta persona derecho. Es decir, si la persona les está robando es porque no les reconoce el derecho que ustedes tienen sobre ese objeto. A ese punto se refiere el elemento subjetivo de la posesión. En esta posesión, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que lo mismo que en las relaciones de poder, es decir, de manera general, pueden o no estar vinculadas a los derechos reales. Y acá tenemos que ver la clasificación en cuanto a la posesión. La posesión se puede clasificar en buena fe, primero en legítima o ilegítima. La posesión legítima va a ser aquella adquirida de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley, por ejemplo, con la teoría del título y modo, y esto siempre va a dar como consecuencia la existencia de un derecho. Y la posesión ilegítima es aquella que, a contrario sensu de la legítima, le falta alguna situación determinada como parámetro o requisito establecido por la ley. Y acá dentro de esta ilegítima podemos llegar a encontrar una ilegítima que sea de buena fe, es decir, que la persona no sabe de la existencia de un error, supónganse en el título, y cree que su lote de terreno es el ubicado en la esquina superior de la manzana y en realidad es en otra manzana, pero hay un error en la planimetría que le entregaron desde las personas que vendieron. Ahí la posesión suya va a ser ilegítima, pero va a ser de buena fe. O puede ser de mala fe la posesión, cuando se puede adquirir por robo, por hurto, por estelionato, por abuso de confianza, o puede también darse una mala fe, que se llama simple mala fe, cuando nosotros adquirimos un objeto en un lugar donde normalmente no se adquieren. A ver, no sé ahora, porque la verdad hace mucho que no paso por el centro, pero me acuerdo que hace unos 10, 15 años, uno pasaba por el centro y se le acercaba a alguna persona y le ofrecía algún tipo de objeto de valor para vender. Es decir, le decía, mire, tengo un celular nuevo, tengo unas zapatillas, tengo una notebook último modelo, y uno se pasaba y miraba y le decían, bueno, sale tanto, y seguía caminando y le seguían ofreciendo, no sé, o un reloj, que era común en ese momento. Si uno compra ese tipo de objeto, a ver, ya le respondo, Ignacio, termino esta idea y le respondo a su pregunta. Cuando uno compra este tipo de objetos en la calle, que tienen un cierto valor, no puede alegar que tiene una posesión de buena fe, porque son objetos que normalmente no se venden de esa forma. Es decir, usted lo está comprando asintiendo que está comprando en un lugar o de una manera que no es
la que está autorizada por ley para que ese tipo de objetos estén en el comercio. Con lo cual, la posesión que ustedes van a tener de la compra de ese tipo de objetos en la calle, cuando se le acerca a alguien a ofrecérselo, va a ser ilegítima, de mala fe, simple mala fe. Esa es la clasificación que ustedes van a tener con respecto a ese objeto. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien, vamos ahora acá a la pregunta de Ignacio. ¿Es de mala fe eso de hacerse cargo de un terreno que no es nuestro por una cantidad por de años y después pasa? Bueno, le explico lo que dice, es decir, tiene una relación Ignacio con la posesión, porque yo estoy es decir, estoy apropiándome de un terreno que no es mío, estoy teniendo la posesión de ese terreno. Esa posesión va a ser de mala fe, porque lo estoy usurpando el terreno, porque ese terreno tiene un propietario, no es que el terreno no es de nadie. Acuérdense que los inmuebles, si no tienen un propietario determinado en el registro de la propiedad, pertenecen al Estado, con lo cual no hay un terreno que no sea de nadie. Entonces sí voy a tener yo mala fe. Lo que pasa acá es que la normativa jurídica le da la posibilidad a las personas que tienen, en este caso el ejemplo o la consulta que hace Ignacio con respecto a un terreno, durante 20 años, un inmueble en su poder, donde no tienen ningún tipo de título, empiezan como usurpación, Ignacio. La usucapión, que es lo que usted está mencionando, es el proceso para poder adquirir el dominio, pero usted primero entra como usurpador. Cuando escuchan por ahí, usurparon un terreno, usurparon una casa, bueno, así es como comienza la relación de posesión de mala fe sobre ese objeto. Si esa relación de mala fe sobre ese objeto dura 20 años, y usted paga los impuestos, hace actos de posesión como por ejemplo alambrar, construir y demás, y durante esos 20 años nadie le reclama absolutamente nada, usted va a poder ahí ir a tribunales e entablar el proceso de usucapión. Ahí es donde usted escucha el nombre este de usucapión como si fuera algo legal, pero lo que es normalizar una relación de poder que ha cumplido el tiempo necesario para poder pasar de ser una posesión ilegítima a un derecho real, porque nadie se la ha reclamado durante 20 años. Lo que la ley quiere en estos casos es que si el propietario del inmueble no le interesa reclamarlo durante 20 años, que quien lo tenga en su poder pueda ser el propietario. Esta es la finalidad que tiene la usucapión, pero nosotros tenemos que entender que empieza con una usurpación y que en el caso que el propietario quiera recuperar el inmueble, tiene acciones tanto penales como civiles para poder recuperar el inmueble, y quien usurpó puede ir hasta preso. Entonces no es una cuestión que se pueda hacer tan fácil, sino imagínense que todas las viviendas estarían, que se desocupan o que están desocupadas, estaría la gente yendo a usurparlas y después haciendo usucapión. No es tan sencillo, y las consecuencias negativas que tiene el usurpador pueden ser graves. Ha ocurrido un montón de veces que se usurpan inmuebles del Estado. Ha pasado hace 4 o 5 años que había como una especie de usurpación masiva, tanto en Buenos Aires, en Rosario, como en Córdoba, y en donde si uno pasa todavía esas usurpaciones están, pero cuando hablamos de inmuebles de carácter público, estos son imprescriptibles en el sentido de la posibilidad de usurpación, con lo cual el Estado en cualquier momento puede reclamar la devolución de ellos. El tema es que ya es una cuestión política cuando son terrenos del Estado, porque puede complicársele más reclamar esos inmuebles que lo que puede llegar a ganar, pero bueno, es una cuestión que lo decide más la política que las cuestiones jurídicas en cuanto a las acciones a tomar. No sé si se entendió, Ignacio. Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, continuando entonces con la parte de las relaciones de poder, dijimos que una de las relaciones de poder que teníamos era la posesión. Se entendió que la posesión entonces
Es una relación de poder en donde la persona tiene un vínculo con la cosa y no reconoce la existencia de un señorío superior. Esto como concepto general en cuanto a la posesión. Otra de las relaciones de poder que tenemos es la tenencia. La tenencia, al igual que la posesión, o como similitud con la posesión, tenemos al elemento corpus. Es decir, en la posesión nosotros tenemos el corpus, que es el contacto con la cosa. En la tenencia también tenemos corpus, que es el contacto con la cosa, pero la diferencia en la tenencia es que reconocemos que existe una persona que tiene un mejor derecho al que nosotros tenemos. Y el punto más característico con respecto a la tenencia, para que a ustedes les quede claro, es el préstamo o es un alquiler. Cuando nosotros estamos alquilando, no sé si alguno de ustedes alquila, ustedes todos los meses van y le pagan al propietario la renta. Todos los meses van y pagan. Y cuando termina el contrato de alquiler, disculpen, cuando termina el contrato de alquiler, lo que hacen ustedes es devolver el inmueble, no se lo quedan. Cuando algún compañero le presta una lapicera en la hora de clase, y cuando la clase termina, le devuelven la lapicera, es porque ustedes han tenido el contacto durante ese tiempo con la lapicera, pero lo devuelven o pagan la renta, en el otro caso, porque reconocen que esa persona que a ustedes le dio el objeto, que les permitió utilizar el objeto, tiene un mejor derecho del que ustedes tienen. Ustedes tenían derecho a utilizarla durante ese momento, pero no a quedársela y a disponer indefinidamente, de ese objeto. Por eso es que lo devuelven. Entonces, fíjense la gran diferencia entre la posesión y la tenencia. En la posesión, yo me creo, tenga o no derecho, acuérdense que puedo o no llegar a tener derecho, que el objeto me pertenece y que yo soy el único o el mejor posicionado con respecto a ese objeto. En la tenencia, tengo el corpus, tengo el contacto con la cosa, al igual que en la posesión, pero el elemento subjetivo marca la diferencia con respecto a la posesión, en donde yo me manifiesto en cuanto a la forma de usar ese objeto de una manera distinta y reconozco de que hay una persona que tiene un mejor derecho al que yo tengo y me manejo en función de ello, como por ejemplo, devolviendo la lapicera, en el ejemplo que les di anteriormente, o pagando la renta en un contrato de alquiler, o devolviendo el inmueble una vez vencido el contrato de alquiler. No sé si se entendió acá la diferencia entre lo que es la posesión y lo que es la tenencia. Sí, se entendió, profe. Bien, buenísimo, gracias. La última relación de poder que tenemos, que no está legislada en el código porque no tiene consecuencias jurídicas, y ya van a entender por qué no tiene consecuencias jurídicas, es la yuxtaposición. Le vuelvo a repetir, yuxtaposición. La yuxtaposición, al igual que la posesión y al igual que la tenencia, tiene como elemento que lo vincula o que lo une al corpus, es decir, el contacto con la cosa. Nosotros vamos a notar acá que en las tres relaciones de poder, tanto en la posesión, como en la tenencia, como en la yuxtaposición, tenemos un elemento común, que es el corpus, que es el contacto con la cosa. Y que lo que nos va a ir diferenciando es el elemento subjetivo, en donde en la posesión no reconocemos la existencia de un señorío superior, de un derecho superior. En la tenencia reconocemos que existe un señorío o un derecho superior, y en la yuxtaposición no hay elemento subjetivo porque no hay una conciencia o no hay una voluntad de tener un contacto con la cosa. Es decir, tenemos el contacto con la cosa, pero no queremos tenerlo. Los ejemplos más típicos, para que ustedes vean a lo que me estoy relacionando, a ver, el ladrón que lo agarra la policía y lo esposa, tiene un contacto con esas esposas que están
que le puso el policía, tiene un contacto físico con esas esposas, pero él no quiere tener ese contacto físico. Ese contacto físico con las esposas es involuntario, por lo cual no tiene una situación ni de posesión ni de tenencia, sino que tiene justa posesión, es involuntario ese contacto. Cuando una persona no tiene su discernimiento, no tiene su plena capacidad, como puede ser una persona que está borracha, imagínense una persona borracha un viernes en la noche que esté abrazado al poste de una plaza, esa persona tiene un contacto con el poste, sí tiene un contacto con el poste. Hay una relación de poder, pero eso genera algún tipo de consecuencia jurídica, no genera ninguna consecuencia jurídica, porque la persona que está abrazada a ese poste, o el preso que está con esas esposas, no tiene ningún tipo de voluntad de tener ese contacto. Entonces, fíjense en la diferencia entre posesión, tenencia y justaposición, que por lo general son preguntas de parcial, desde ya les voy adelantando, en donde vemos que el elemento común en los tres es el corpus o contacto con la cosa, y el elemento diferenciador es el elemento subjetivo, en donde en la primera, en la posesión, tenemos una situación o una relación de no reconocer un señorío superior, en la segunda reconocemos la existencia de un señorío superior, y en la tercera no tenemos ningún tipo de voluntad de tener contacto con la cosa. No sé si les queda clara las tres relaciones de poder y las diferencias que tenemos en cada una de ellas. Sí, está Entonces, claro, profe. entonces la yuxtaposición solo tiene el elemento corpus, digamos. Solamente tiene elementos corpus y carece de lo que es el elemento subjetivo. Genial. Gracias. Pero carece por una cuestión de que la persona no tiene voluntad. Claro. Le doy otro ejemplo. Cuando usted está durmiendo y viene, no sé, su hermano y le pone una lapicera en la mano, usted tiene un contacto con la cosa, pero no tiene voluntad de tener ese contacto con la cosa. Porque carece de esa voluntad en el hecho de estar durmiendo y no está consciente de ese contacto con la cosa. No sé si le quedó claro, María. Sí, ahí quedó claro. Gracias. Bueno, de nada. Bien, hasta acá son los dos temas que yo quería que desarrollemos, lo que es la situación de los derechos reales, cómo se adquieren los derechos reales y qué son los derechos reales, y su importancia que tienen. Y como segunda parte de la clase eran las relaciones de poder, que es la posesión, la tenencia y la justaposición. La idea es, disculpen, que la próxima clase empecemos a desarrollar cada uno de los derechos reales en particular, como para que los tengan en cuenta, y sobre esa base ir manejándonos. No sé si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta hasta acá. No, por ahora no. Por mi parte no, profe. Bien, bueno, entonces espero que... ¿Tienen alguna otra clase de Zoom entre hoy y mañana, o directamente no tienen clase? ¿Cómo han hecho los otros docentes? Sí, tenemos clases de Zoom en las otras clases. Bien, les han dado clases Zoom. Bueno, buenísimo, entonces, para que no pierdan las clases. Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo miércoles en la universidad. Ojalá que se resuelva el tema del paro colectivo. Y si llega a haber algún inconveniente con respecto a paro o alguna otra cosa, les avisaré a última hora, por las dudas que haya algún cambio y después tengamos que volver para atrás, como hice anoche, a última hora, de cómo será la clase. Si no les aviso nada, es porque es presencial de manera normal. Nos vemos, chicos, que terminen bien la semana. Chao, profe. Excelente, muchas Gracias. gracias. Profe, Nos que ande bien. vemos. Chao, chicos, Profe, gracias. disculpe una pregunta. Sí, por favor. ¿Cómo tenemos que hacer para poder ver los parciales? ¿Por dónde le tenemos que avisar? Mándeme, por favor, un mail y yo les llevo el parcial para la próxima clase. Buenísimo, gracias, profe. Así yo lo agendo y lo llevo. Gracias, profe, nos vemos. No, por nada, hasta luego.